como les decía, lo único que no cambia soy yo, que sigo aquí. Vamos a dar comienzo realmente a las jornadas con esta primera conferencia, que va a ser una entrevista coloquio en el que pueden participar ustedes también en cualquier momento. Y lo hemos titulado La Asociación Católica Propagandista como Minoría Creativa. Para ello está con nosotros Jaume Vives. Jaume Vives participó ya, yo le decía, 6 o 7 años. Él me recuerda que hace 10, por lo menos. Yo creo que sí. Que estuvo aquí, era otro contexto, otra razón por la que nos convocábamos aquí. Mire, yo les voy a dar un par de razones por las cuales está Jaume Vives aquí. Bastaría con alguna sola, pero yo recuerdo que una mañana amanecimos en las marquesinas de los autobuses de muchas ciudades de España con una campaña publicitaria que era realmente provocativa, en el mejor sentido de la palabra, porque interpelaba, y entonces aquello hizo pensar a mucha gente, ¿no? De repente que no fue solamente ese día, sino que esas campañas se sucedieron y en esas campañas se empezaba a hablar de lo realmente importante, ¿no? Porque yo creo que hay 3 o 4 cosas importantes, no hay más. El resto, en mayor o menor grado, son secundarias, ¿no? Entonces esas campañas hablaban de la maternidad, hablaban de la familia, hablaban de la fe. En algún caso, refiriéndonos a nuestra ciudad en la que vivimos, provocó alguna denuncia de algún sindicato de estos que dicen que defienden a los trabajadores. Pues parece que les molestó la libertad de creación o expresar la fe de esa manera a través de las marquesinas que estaban situadas en el metro. Y esas campañas se fueron sucediendo y entonces nos recordaban, por ejemplo, fechas tan importantes en la vida de los católicos como pues la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento, la natividad. La última, seguro que la han visto por ahí, nosotros la hemos difundido a través de parroquias, era un cartel, bueno, la anteúltima, era un cartel en el que hablaba con una frase que yo creo que hace pensar, ¿no? Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, ¿no? Y esto se acompañaba de vídeos, de otros soportes, ¿no? Entonces pensamos, hombre, si vamos a hablar de minorías creativas, yo creo que el más indicado es aquella persona que está detrás de todo esto que les estoy explicando, que no es ni más ni menos que Jaume Vives, ¿no? Porque él es el alma mater de esas campañas y de toda esa creatividad desbordante que está haciendo pensar a más de uno, seguro que no puede pasar desapercibido. Entonces Jaume es experto en comunicación, es licenciado en comunicación, ha escrito varios libros. Realmente su verdadera pasión no es tanto hablar de minorías creativas o de campañas publicitarias, sino de los cristianos perseguidos. Entonces me dice, si me dejáis hablar de los cristianos perseguidos, podríamos estar aquí hablando horas, ¿no? Porque tiene trabajos de investigación, pero no de investigación desde el aire o desde las campañas que hacen algunos famosos cuando se pasean por las calles de Calcuta y luego se alojan en un hotel de 5 estrellas. No. Jaume ha estado con los cristianos perseguidos en las horas más críticas del ISIS, en la persecución absoluta a los cristianos, y ha podido hablar con ellos y eso lo ha llevado a unos trabajos verdaderamente magníficos. Yo les invito a que cuando acabemos las jornadas le sigan y traten de localizar sus trabajos porque son verdaderamente magníficos. Además es escritor, ha escrito varios libros, dirige la revista La Antorcha, en fin, que yo creo que vamos a disfrutar de lo que él nos dice. De manera que bienvenido, Jaume. Un placer, es un gusto siempre estar aquí en Bilbao. Tengo un gran recuerdo de la última vez que estuve. Yo creo que hace 10 años. Vale, hablas de 10 estuve años. Contigo, con Antonio, y conocí a gente muy buena. Yo creo que son 10 años. Tengo 31, creo que tenía 21 yo. Bueno, pues ahora pero tú lo sabrás mejor porque yo soy un desastre. Vamos a hacer esta conferencia en forma de entrevista. Es verdad que en aquella ocasión, les cuento una anécdota antes de empezar, estuvimos en una televisión local, y entonces le hicieron una entrevista a Jaume y bueno, nosotros los que le acompañábamos estábamos fuera, no sabíamos cómo se estaba desarrollando aquella entrevista, pero cuando acabó la entrevista, la periodista rompió a llorar. O sea, yo creo que se emocionó de lo que estaba contando Jaume sobre la realidad de la iglesia perseguida en Irak. Eso fue efectivamente en una televisión local. Pero bien, llegados a este punto, es verdad que estamos convencidos que necesitamos más profetas que testigos, ¿no? Que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿no?
Y en la vida de cada uno, seguramente que todos recordamos aquellas personas, serán nuestros padres, nuestros amigos, no sé, el sacerdote que conocimos en algún momento en nuestra parroquia, no sé, aquella persona que Dios puso en nuestro camino, que seguramente nos reforzó y fue el signo que nos hizo crecer en la fe, ¿no? Yo lo primero que le preguntaría a Jaume, que me gustaría y que nos gustaría que compartiera con nosotros, esas personas que le han marcado en la vida, que le han enseñado que la fe vence el miedo y que por muchas incertidumbres y por muchos momentos malos y difíciles y muchos pesares, la confianza en Dios supera todo, ¿no? O sea, yo tengo que decir que he tenido mucha suerte. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por haber pensado que era mejor un viernes por la tarde venir aquí al Palacio Euskalduna que estar en casa tranquilamente, porque yo si fuera de Bilbao a lo mejor estaría en casa, o sea que tiene mucho mérito que estén ustedes hoy aquí escuchando la chapa que ahora vamos a soltar. Pues o sea, yo decía que he tenido mucha suerte porque yo crecí en una familia católica y además de una familia, o sea, no católica, sino una familia muy católica. O sea, yo tengo el testimonio de mis abuelos, el testimonio de mis tíos abuelos, que los he vivido todos. No tengo el testimonio de mis bisabuelos de primera mano, pero no hay comida familiar en que no haya historias de mis bisabuelos, de mis tíos bisabuelos, que varios fueron misioneros. Y entonces yo siempre he vivido como de un modo muy natural que si hay fe, lo lógico es que la fe lo impregne todo, ¿no? Que no sea una cosa compartimentada, ¿no? Yo el domingo pues voy a misa, pero luego el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, pues yo tengo mi vida, tengo mi trabajo, hago mis cosas y el domingo me acuerdo otra vez del Señor. No, yo he vivido que era algo que lo impregnaba todo, ¿no? Y ha sido muy bonito porque no ha sido, o sea, no lo he conocido. Luego yo me alejé, o sea, yo me alejé de la vida, me alejé de la iglesia, estuve casi 10 años pues, fuera de la iglesia sin querer saber nada, pero yo siempre en casa desde muy pequeñito vi cómo había un verdadero amor al Señor, es decir, que la fe no eran palabras, sino que la fe era una relación concreta con el Señor, ¿no? Y entonces yo vi pues desde mis abuelos dispuestos a morir por Cristo, mis tíos abuelos dispuestos a morir por Cristo, y como pues sus hijos, mis tíos, ¿no? Pues te contaban historias que pues te ponían la piel de gallina por bonitas y por aterradoras, ¿no? Y luego también lo viví en mi casa. O sea, también lo viví en mi casa pues con mis padres. O sea, yo siempre he vivido como para mis padres lo más importante era la fe de sus hijos. O sea, a mis padres les parecía muy bien que estudiáramos esto, lo otro o nada, que sacáramos buenas notas o malas o ninguna. Pues estupendo, está bien, hay que intentar sacar buenas notas, está genial, pero lo que sacaba el sueño a mis padres era que sus hijos pudieran perder la fe, ¿no? Y lo que ha hecho llorar a mis padres ha sido cuando hemos perdido la fe, ¿no? Y además, para mí ha sido muy bonito, porque es algo que yo he vivido pues como desde muy pequeño, ¿no? Que además tampoco te das mucha cuenta, pero a medida que te vas haciendo mayor, pues lo vas viendo y te das cuenta hasta qué punto te ha impregnado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mi madre trabajaba en un organismo que se encargaban de catalogar todos los libros que luego iban a las bibliotecas de toda Cataluña. Yo soy de Barcelona. Y entonces, pues, a mi madre a veces le llegaban libros o discos o películas que decía, yo lo siento, pero yo esto no lo puedo catalogar. O sea, esto no debería estar en ninguna biblioteca. Eso debería arder en un fuego sacrificial, ¿no? Y entonces, claro, eso a mi madre le trajo muchos problemas, porque mi madre fue pues, la católica de su trabajo. Y claro, pues eso pues, yo lo puedo contar muy fácil, pero mi madre estuvo 40 años siendo la única persona de su oficina a la que nunca nadie llamaba para ir a desayunar. Mi madre siempre fue súper agradable con todo el mundo, siempre fue pues, una mujer muy atenta, tenía una persona en el trabajo que se la quería mucho, pero el resto era un ambiente pues, muy moderno, un ambiente muy progre, pues la tenían cruzada. Y ella entendió y lo vivió pues, con muchísima paz, que era más importante quedar bien con el Señor y mal con los hombres, ¿no? Que mal con Dios y bien con los hombres. Que eso es algo que a nosotros nos iría muy bien, ¿no? Si eso pues, nos lo grabáramos a fuego, ¿no? Porque al final la meta es el cielo, ¿no? Y no vivir bien y tranquilos en esta vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues vivió durante 40 años siendo la apestada de su trabajo. Pero claro, eso
aunque ella nunca nos lo explicaba, pero ibas viendo cosas y luego cuando vas creciendo pues te vas enterando de otras cosas, pues eso pues como que te va conformando, te va configurando y te va educando, ¿no? Porque ves de qué manera tu madre quiere al Señor, hasta el punto de, durante 40 años, pues vivir un pequeño calvario, porque tampoco es un gran calvario, vivir un pequeño calvario, ¿no? O luego, por ejemplo, pues en el colegio, ¿no? Yo me acuerdo del colegio que, bueno, pues el colegio, cuando yo entré, era un colegio católico, pasaron los años y se convirtió en un colegio pseudo-católico, y cuando yo salí, pues era ya pues un colegio laico prácticamente, ¿no? Y entonces mis padres tuvieron trifulcas, tuvieron ahí problemas en el APA, ¿no? Un APA en teoría conformado por católicos, pero que iban como renunciando a cosas y comprando otras cosas, ¿no? Entonces, pues supuestamente era un colegio católico, pero cada vez pues quitaban más misas, quitaban más actos importantes, daban menos importancia según qué cosas, y empezaban pues la semana del carnaval, pues van a ser 2 semanas, no sé cuántos. Y mis padres eran los únicos pues que decían, oye, aquí habría que cuidar esto, si lo que nos preocupa pues es la fe de nuestros hijos, ¿no? Y claro, ellos, pues desde que yo tengo uso de razón, ellos eran los raros del colegio. Y tú ves a mis padres y no son tíos raros, pero ellos eran los raros del colegio, porque eran pues unos tíos que pues vivían la fe pues como demasiado en serio, ¿no? Que no hace falta tanto, ¿no? Y entonces eso a mí me configuró, y no solo a mí, a mi hermana y a mis primos y a toda la familia, ¿no? O sea, el ver y el vivir como de un modo muy natural, que cuando uno descubra al Señor, pues lo lógico es pues entregarle toda la vida. Y eso incluye pues la reputación, incluye una serie de cosas. Y entonces yo también entiendo que de esa unión natural con el Señor, pues que es fruto de la oración, es fruto de la formación, es fruto de la acción, pues el miedo se va diluyendo, ¿no? Porque si estás con el Señor, pues ¿quién estará contra mí, no? Estupendo. Estás hablando de un tema que yo creo que es importante, ¿no? Porque a veces parece que buscamos más el aplauso del mundo, quedar bien con el mundo, que quedar bien con Dios. Entonces es un riesgo que corre incluso la Iglesia, ¿no? Es más, si buscamos el aplauso del mundo y el mundo se complace y está de acuerdo con lo que hacemos, seguramente que estaremos haciendo algo mal, ¿no? Probablemente. Yo te preguntaría ahora que estaba leyendo la revista que tú diriges, magníficamente diriges, La Antorcha, y yo les invito a todos los que están aquí, si no la conocen, a que la conozcan. Es una maravilla de revista. En el último número, el primer artículo lo firma Jaume. Entonces, es un artículo en el que en la revista se habla de las enfermedades mentales. Se ha pasado de ocultar esa realidad a estar en un primer plano, es decir, que la salud mental parece que es ahora el todo, ¿no? Y que sí que es cierto que es una realidad muy compleja y muy extendida. Entonces hablas de que una de las causas probablemente de este problema sea que se ha registrado un cambio cultural, o sea, que hemos pasado de la cultura de la aceptación a la cultura de la elección, ¿no? Entonces a mí me gustaría que explicaras en qué consiste cada una de ellas y vamos a ver, ¿cómo explica cada una de esas culturas los cambios que vivimos ahora en la actualidad? Bueno, o sea, yo creo que eso, todos nosotros tenemos experiencia, es decir, nos encantaría hacer muchas cosas y a mí me encantaría saber cantar muy bien, mi familia es muy musical, después de cada comida salen guitarras, salen acordeones, hay cantos, y a mí me encantaría, pues con mi mujer y mis hijos, al acabar una comida, coger una guitarra y poder cantar una canción y animar una buena sobremesa. Pero pues tengo que asumir que yo tengo esa limitación, entonces yo en el bulto puedo cantar, pero si me pongo a cantar yo solo, pues destruyo la sobremesa, ¿no? Entonces creo que es importante, el Señor nos ha bendecido con unos dones, pero tenemos unas limitaciones. Y creo que es muy importante asumir esas limitaciones y entender que esas limitaciones no nos impiden ser lo que querríamos ser, sino que al revés, o sea, nos permiten ser lo que somos, ¿no? O sea, había un filósofo no muy famoso, pero sí importante, del siglo XX, ¿no? Español, que él decía, ¿no? Era un tío que tenía un coco privilegiado, pero se le daba fatal todo lo que tenía que ver con las manos. Y entonces su padre quería que fuera notario, pero no sabía escribir a máquina, no sabía no sé cuántos, y por esa razón, por no saber escribir a máquina, por no saber utilizar las manos, al final no había podido ser notario, ¿no? Y había sido filósofo, profesor de universidad, pues
y él decía, es que soy precisamente esas limitaciones que yo tengo, ¿no? O sea, gracias a esa limitación, pues montó una escuela, pues sigue teniendo un montón de discípulos. O sea, que creo que no tenemos que ver las limitaciones como algo que nos impide ser feliz, sino al revés. Es decir, aceptar esas limitaciones es lo que a uno le permite vivir en paz. Pues mira, pues yo no sé cantar, o yo no se me dan bien las relaciones sociales, o yo soy muy tímido, o yo soy un egoísta, o lo que sea, ¿no? Y claro, hoy en día yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, lo que hay es como una rebelión contra la naturaleza, a todos los órdenes, ¿no? Entonces, pues esa rebelión se concreta en, pues me rebelo contra el sexo, me rebelo contra mis padres, ¿no? Porque ya, pues cada vez vemos más gente, ¿no? Que dice, oye, es verdad que hay un vínculo de sangre, pero ¿por qué habría que respetar el vínculo de sangre, ¿no? Podemos romper con este vínculo de sangre que tampoco es tan importante, ¿no? Entonces, es una rebelión contra todo lo que nos es dado. Y al final, si uno se fija, lo más importante que tenemos en la vida no lo hemos escogido. O sea, podemos rebelarnos contra ello o aceptarlo, pero es lo más importante que tenemos en la vida. No escogemos ni dónde nacemos, ni cuál es nuestra patria, ni cuál es nuestra familia, ni cuál es nuestra cultura, ni en qué religión nacemos. No lo escogemos. O sea, lo más importante es dado, ¿no? Entonces, conviene como alejar, ¿no? Pues esos demonios, ¿no? Que de la superación, del construye tu camino, o sea, tú vas a ser el dueño de tu destino. No es eso. O sea, no es eso. Y te das cuenta que eso, o sea, es esa no aceptación de las limitaciones que cada uno tiene, porque todos aquí somos miserables, todos tenemos nuestras miserias, nuestros pecados, o sea, aquí no se salva absolutamente nadie, y nadie es nadie. Pues la aceptación de eso, ¿no? Y el ofrecimiento de eso es un camino de felicidad, que no quiere decir un camino de color rosa, porque la fe no es una nube de color rosa, eso es un invento moderno. O sea, la fe, a nuestro maestro lo crucificaron, ¿no? O sea, a la persona que seguimos la mataron en una cruz. O sea, que la fe no es un camino de color rosa, pero sí que es un camino de felicidad, ¿no? Me acuerdo que me contaba, que además lo puse también en el artículo de Antorcha, me contaba un padre de familia, ¿no? Que su hija le había pedido que si por favor le podía dejar el teléfono móvil, porque oye, todas las niñas de la clase tenían móvil y ella quería tener teléfono móvil para poder estar en redes sociales. Y el padre les dijo que estupendo lo que hicieran las familias de sus amigas, pero que en su casa no había teléfono móvil hasta los 16 años, o hasta los 18, no recuerdo. Y claro, pues la niña montó la Tercera Guerra Mundial, los padres intentando pues, que la cosa no fuera mayores, pararon la guerra, y al cabo de unos meses esa niña vuelve a los padres y les dice, oye, gracias, porque tengo a todas mis amigas desquiciadas, que no se quieren, que no se aceptan, o sea, han acabado mal, gracias por no dejarme tener teléfono móvil, ¿no? O sea, y te das cuenta de cómo las redes sociales están pensadas precisamente para eso. O sea, de hecho, salía uno de los fundadores de Facebook, que es Ian Parker, que decía algo muy perverso y muy interesante, que luego él ya salió de Facebook por temas de conciencia. Él dijo, nosotros sabíamos, o sea, nosotros lo que hicimos fue, conociendo el corazón del hombre, aprovecharnos de cuáles son, o sea, ese deseo de ser reconocido, ese deseo de ser admirado, ese deseo de ser alabado, ¿no? Para, jugando con eso, tener a la gente enganchada cuantas más horas mejor. O sea, fastidiar a la gente, o sea, destruir los corazones de las personas para que estén en la plataforma, ¿no? Entonces, o sea, y el tema del teléfono móvil y de las redes sociales, que yo creo que es uno de los temas del futuro, suficiente como para dedicar a lo mejor unas jornadas al asunto. O sea, es eso. O sea, es el ahondar todavía más en esa no aceptación de las limitaciones que uno tiene. Porque al final uno entra en Instagram y aspira a algo que no es ni lo que el Señor ha pensado para él, pero es que tampoco es real. Porque ese algo que está viendo tampoco es la vida de la otra persona, es la aspiración de la otra persona que ha conseguido vender mejor que... Y eso yo creo que es un tema... Pues nos acabas de apuntar un tema para las próximas jornadas, ¿no? La influencia de las tecnologías, que además es una realidad. Es el tema del futuro, ¿eh? O sea, rompe familias, rompe relaciones padres-hijos, se carga la capacidad de leer, la capacidad de concentrarse, la capacidad de relacionarse. Yo acuerdo que leí una entrevista muy interesante a una mujer que estaba estudiando precisamente el efecto que tienen
todas esas plataformas en las personas, y ella estaba estudiando concretamente Netflix, ¿no? Y entonces pues había estado analizando pues cómo en los últimos años Netflix ha ido cambiando, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes pues tiene Netflix, ¿no? Pues verá que ahora ya, pues cuando estás llegando al final del capítulo, te deja saltar al siguiente capítulo sin tener que salir de la pantalla. Cuando llegues al siguiente capítulo, te permite omitir introducción, es decir, que ya te saltas los créditos, de modo que enlazas el final de uno de la serie con el siguiente, ¿no? Las series ya no las sacan una vez a la semana, durante unos meses, te las sacan todas el mismo día, porque el objetivo es cuanto más rato en la plataforma mejor. Y esa profesora decía algo que era triste, pero bueno, ella lo confesaba, o sea, te decía, yo estudiando esto, a mí me ha pasado de estar, pues, decirme mis amigas con las que me veo todas las semanas, oye, vamos a hacer una cerveza, y yo estar en mitad de una serie, y mi cerebro saber que la cantidad de dopamina que me va a dar pues esos 3 capítulos que voy a poder ver de 6 a 8 es mayor que la que me dará quedar contigo, que te veo todas las semanas, que me vas a contar que tu marido es un pesado o que me vas a contar que no sé cuántos, que ya me tienes muy frita y que, bueno, pues sí, para los jajas bien, pero oye, y empezó ya a cancelar planes para poder, porque sabía que la generación de dopamina sería mayor si se quedaba en su casa, en su cama, tumbada, viéndola. Y eso en una persona que está estudiando el asunto. Imagínate a nosotros que no tenemos ni idea y que simplemente pues consumimos. Sí, bueno, este es un tema, ya no es de especulación, sino de pura realidad. Yo esta mañana cuando venía en el metro para acá, había una madre con un niño muy pequeño en la silla que le estaba entreteniendo con un móvil, pero un niño pequeño, no tendría más de 2 años, que es una imagen habitual. Y es decir, si antes se hablaba de que pasábamos en la televisión como media 3 horas y media, más o menos, pues ahora en las redes sociales ya ni cuento, ¿no? Con lo cual, pues sí que es verdad que es una realidad que hay que plantear y sobre todo que buscar alternativas, ¿no? Por el efecto que tiene. Antes, Jaume, cuando hablabas de la fe hace un momento, hablabas que la fe no es un camino de color rosa, ¿no? Y que, bueno, pues todos los santos han pasado sus noches oscuras y que son momentos a veces que no sé por qué se tratan de obviar, porque pues tenemos un rechazo al sufrimiento y a entender que del sufrimiento seguramente pues derivarán consecuencias que a nosotros se nos escapan, ¿no? Y yo te quería preguntar, tú antes has hablado de un alejamiento de la fe, ¿no? ¿Cómo se vuelve a la fe? Tu experiencia personal. O sea, yo te diría, gracias a profetas. O sea, nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Y el profeta es el que habla de Dios y de las cosas de Dios, y que en su vida tú, pues, ves al Señor. Y antes hablaba de mis padres, pues, o sea, yo me alejé de la fe por odio a mis padres, porque a mí la jerarquía siempre me ha costado, y en ese momento, cuando yo era un adolescente, pues la jerarquía eran mis padres, y entonces me generó un rechazo, pues todo lo que ellos me habían enseñado. Pero del mismo modo que me había generado un rechazo, su testimonio de perseverancia, ¿no? O sea, para ellos lo importante seguía siendo el Señor, que yo estuviera cerca del Señor, y no estaban dispuestos a renunciar a nada para estar bien conmigo. O sea, que ellos lo que les preocupaba era mi fe, y todo lo que hacían no era para que hubiera paz en casa, sino para que yo me encontrara con el Señor, ¿no? Que es distinto. Porque a lo mejor pues, puede ser más fácil hacer algo para que haya paz en casa, pero no, su preocupación era que yo no me alejara del Señor. Entonces, ver eso en mis padres, en algunos sacerdotes cerca de la familia, conocí un grupo de jóvenes que hacían verdadera caridad por las calles de Barcelona, pues esos profetas que van apareciendo en la vida, pues son los que poco a poco, porque al final también es verdad que el mundo es muy atractivo, ¿no? Y uno en el mundo se lo puede pasar muy bien y es muy divertido, pero hay un momento que te desgasta. O sea, es como una carrera de fondo, pero que no llegas a ningún lugar. O sea, que simplemente pues estás más cansado y cada vez más vacío y cada vez pues más triste y más. Y entonces, claro, hay un momento que dices, oye, ¿y si no es tan bonito como parece, ¿no? Y si lo que me han vendido pues no va a ser, no es un camino de felicidad, ¿no? O sea, a lo mejor es un sacerdote, me lo explicaba diferenciando la vocación al sacerdocio con la del matrimonio, pero lo podríamos hacer, pues, el camino del mundo y el camino del Señor, ¿no? A lo mejor, pues, el camino de la fe, pues, parece una cruz llena de espinas, y tiene espinas, y pincha, pero luego, cuanto más fuerte la abrazas, te das cuenta que al final está mullida, ¿no? Y que es agradable. Y a lo mejor pues el camino que el mundo nos ofrece pues es una cruz llena de algodoncitos de color rosa que parece muy mullida, pero en cuanto la abrazas te das cuenta que por debajo está llena de pinchos, ¿no? Y que te haces daño.
Y entonces hay un momento que el corazón del hombre busca a Dios, siempre, siempre. Y entonces, pues hay un momento que dices, bueno, pues ya lo he probado todo y no parece que eso tenga respuesta a lo que mi corazón busca. O sea, yo quiero vivir tranquilo, quiero dormir tranquilo por las noches, quiero menos carcajadas y quiero más sonrisas, quiero pues una vida más sosegada. Y entonces poco a poco te vas dando cuenta que aquello que tus padres desde que eres pequeño te han enseñado, pues ahí estaba lo que tú necesitabas para vivir. Y que tú lo has rechazado, pero ahí estaba lo que tú necesitabas para vivir. Y es importante, y además es una responsabilidad el ser profetas. Es decir, que nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y no es que sea una lección que nosotros elegimos, sino que es una responsabilidad y me atrevería a decir que casi una obligación. O sea, estamos obligados a eso por el bautismo. Y lo contrario sería egoísmo. Es decir, hemos recibido un tesoro, un regalo gratuitamente, y nuestra obligación por el bautismo, ese regalo que hemos recibido, es pasarlo a otros. Porque al final eso es la fe, ¿no? O sea, es pasarlo a otros, igual que a nosotros nos lo han pasado. Y creo que es importante tenerlo porque a veces uno piensa, bueno, pues mira, esta no es mi vocación, tal. Luego hay 1000 vocaciones. Está el que tiene la vocación pues de cantar, el que tiene pues la de hacer números, no sé cuántos, estupendo. Pero sacerdotes, profetas y reyes, todos. Y creo que eso es importante interiorizarlo. Vale, está reforzando la idea de que todos estamos llamados a ser testigos y que además nace de esa responsabilidad y esa obligación nace de nuestra condición de bautizados, ¿no? Pero entonces, si uno de los, digamos, problemas o venenos que nos ha inoculado la sociedad actual es precisamente la necesidad de agradar al mundo, estamos demasiado pendientes del aplauso, de no molestar, de no entorpecer, de estar más pendientes del reconocimiento, de pasar a veces de largo sobre los verdaderos problemas, no sé. Es decir, ayer mismo el Parlamento Europeo aprobaba una resolución terrible, ¿no?, en el que reconocía el derecho del aborto, como derecho fundamental, y no sé, han pasado 24 horas y la reacción, no sé en el resto de Europa, pero en la sociedad española la reacción ha sido mínima. Es decir, probablemente provocará mucho más compromiso, ciertos triunfos deportivos, cualquier tipo de acontecimiento festivo que esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se rompe la tibieza? O sea, porque tenemos una tendencia, primero, a mirar para otro lado. Por otro lado, a veces hay un hiperactivismo que nos hace pensar que hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas. Entonces, a veces en la Iglesia se ha corrido el riesgo de que hay que hacer muchas obras, que está bien, hacer obras buenas, pero hemos olvidado a veces a Cristo, ¿no? Nos hemos centrado demasiado en el hombre y hemos olvidado a Cristo. Entonces, ¿cómo se llega al convencimiento de que tenemos que ser testigos, pero tenemos que ser testigos 24 horas al día? O sea, yo ahí te diría dos cosas, que seguramente me olvidaré de la segunda, porque ya mientras estabas hablando estaba intentando recordarlas y cada 2 por 3 soy muy despistado, me iba olvidando, pero las he recordado ahora. O sea, una es que al final, o sea, en eso ayuda mucho, o sea, seguir a los santos. Y a los que, sin haber muerto todavía, pues todo apunta a que el Señor en el cielo les está preparando una finca grande, ¿no? Y ver cómo viven enamorados del Señor y ver con qué desparpajo y con qué naturalidad viven la fe. Eso ayuda mucho. O sea, y eso, decías antes, del problema de la Iglesia, y creo que eso es un problema que tenemos. O sea, que tenemos pocos referentes. Y entonces, claro, cuando uno tiene referentes es complicado, porque uno va a la guerra si delante tiene un líder que dice, vamos a morir por el Señor. Pero si delante no hay nadie, y ese es el ejército de Pancho Villa, pues, oye, pues me vuelvo para casa, que me están esperando y que hay cena caliente, ¿no? Entonces creo que es un tema, es ese. Y luego, creo, o sea, efectivamente hay una tentación, y yo creo que es la gran tentación de nuestro tiempo, que es la de querer ser normales, ¿no? Querer parecer normales. Y evidentemente no hay que buscar la rareza, es decir, no se trata de a ver quién es el más raro. No, hay que ser, no sé, pues, actuar, pues, no sé, como seres humanos, no sé, pues, te encuentras a alguien, le das los buenos días, comemos, descansamos, jugamos, ya está. Pero hay como un veneno de intentar parecer normales a toda costa, es decir, intentar que el mundo nos compre a toda costa, ¿no? Oye, que yo soy católico, pero oye, que me divierto más que nadie, ¿no? Y mira lo que hago para divertirme, ¿no? Y al final eso, yo creo que convierte la fe en una especie de caricatura
que tampoco creo que sea lo que al mundo le agrada. Porque también ves que lo que al mundo, o sea, buscando el aplauso del mundo, al final lo que consigues es que el mundo se ría de ti. Porque no vas a contentar al mundo. O sea, lo que al mundo le arrastra, o sea, al tío más pagano del planeta le arrastra, o sea, es ver, o sea, cuando yo he ido por colegios públicos poniendo un documental de los cristianos de Irak, o sea, ahí no hay un solo niño católico ni un solo profesor católico. Y acaba el documental y no entienden, o sea, se quedan sin palabras. O sea, hay algo demasiado grande que no son capaces todavía de ver, pero que entienden que hay detrás de eso, porque ven a un montón de gente dispuesta a morir por algo que ellos todavía no conocen. Pero gente dispuesta a morir y a vivir penosamente por Dios. Entonces, cuando el mundo ve eso, se hace preguntas. Cuando el mundo ve a un tío haciendo el payaso, o sea, contribuyendo a esa caricatura, ¿no?, de una religión adaptada al mundo para conseguir el aplauso, no despierta nada. Además es que es muy sencillo, o sea, tú te vas a un colegio donde la orden religiosa que está frente del colegio vive su vida como la vivía el fundador, y en ese colegio hay vocaciones. Y cuando tú te vas a un colegio que la orden religiosa que está al frente no vive la vida como la vio el fundador, porque han dicho, oye, es mejor que nos acerquemos al mundo, vamos a quitarnos esto, vamos a empezar a hacer esto otro, no hay vocaciones. Porque al final la gente dice, oye, pues para ser un soltero, pues lo soy bien. Y no así, lo soy divirtiéndome, ¿no? Entonces, o sea, que a veces hacemos un montón de cosas para conseguir el aplauso del mundo, pero lo que arrastra es lo auténtico. Y es verdad que al principio a uno le puede dar miedo porque choca frontalmente contra el mundo, porque al final es así, es decir, la doctrina católica para el mundo es cruel. Y eso conviene asumirlo ya, ¿no? Porque a veces también crecemos, ¿no?, en un ambiente de la religión es amor, todo es muy bonito, y es verdad, la religión es amor, todo es muy bonito, estupendo, ¿no? Y la vida es maravillosa y huele a rosas por la calle, y luego sales a la vida real y de repente te encuentras que te dicen, oye, lo que tú piensas es una mierda, la religión es una mierda y tú eres un cabrón, porque lo que tú crees es de persona cruel, porque choca frontalmente contra el mundo. Entonces tenemos que entender eso, o sea, que para el mundo lo que creemos es cruel, pero tenemos también que tener el convencimiento de que lo que creemos no es cruel. O sea, que lo que nosotros creemos de lo que es el amor o de lo que es la libertad no es cruel. O sea, es el verdadero camino para poder sanar el corazón del hombre. Entonces, eso conviene saberlo, porque luego vas a la intemperie y dices, ostras, no, a mí me han enseñado que la religión no es cruel, por lo tanto, en algo me estoy equivocando. Y entonces empezamos a ceder, empezamos a rebajar, empezamos a conseguir o intentar el aplauso del mundo, pero ya nos hemos diluido tanto que no es que hayamos atraído a alguien, sino que nos han atrapado a nosotros. ¿No? Es lo de tender puentes. No hemos hecho que crucen a nuestra orilla, sino que hemos cruzado a la otra. Y hemos derruido el puente y ya no hay un lugar al que volver, ¿no? Jaume, yo me voy a retrotraer a una época, bueno, un poco pasada, más o menos reciente, pero la realidad de los cristianos perseguidos, que a veces incluso entre nosotros parece una realidad muy distante y solamente en datos es terrible, porque la sociedad que se vanagloria de dar rienda suelta a todo tipo de libertades y tolerancia y respeto a los demás, sin embargo permite y mira para otro lado cuando uno de cada 6 cristianos es perseguido o discriminado en el mundo de muchas maneras. O sea, que no solamente es fusilado, sino que además pues, se le priva, se le excluye, se le discrimina, se entorpece su carrera profesional. En fin, hay muchísimas maneras de hacer patente esa discriminación, ¿no? Tú en un momento determinado decides qué es lo que te llama, o sea, qué es lo que buscas o qué razón te lleva a tratar de acercarte a la realidad de los cristianos perseguidos en Irak. Pues antes hablabas de Benedicto XVI, te lo ligo. O sea, yo me acuerdo en 2013, o sea, la guerra en Siria empieza en 2011 y en Irak empieza en 2014, que es justo cuando yo estaba en Líbano. Entonces yo me acuerdo 2013, la guerra de Siria ya había empezado, pero bueno, una guerra más. Y entonces en algunos medios digitales católicos empecé a leer noticias, porque no suelo leer prensa, la verdad, o sea, no,
pero de vez en cuando soy una maruja del mundo de la religión y a veces sí que me interesa pues entrar en algún digital católico y tal. Bueno. Y entonces empiezo a leer noticias que hablan pues de cristianos perseguidos. No, pues han crucificado a un tío aquí, a este otro le han pegado una paliza, no sé cuántos. Entonces yo me acuerdo que mi primera reacción ante eso era de escepticismo. O sea, yo lo leía y yo no me lo creía. O sea, a mí mi abuelo me había hablado del 36, que yo creo que si no de las persecuciones religiosas más cruentas que ha habido en el mundo, muchísimo más que la de Siria y muchísimo más que la de Irak, la que hubo aquí. Y entonces mi abuelo me hablaba de eso. Y entonces, claro, a mí me llegan esas noticias y decía, bueno, eso sí, eso es de mi abuelo, de hace unos cuantos años, no me creo, yo miro a mi alrededor, me veo a mí, y digo, tú eres un desgraciado, miras a tus amigos, son unos desgraciados, no me creo que en pleno siglo XXI haya alguien dispuesto a morir por Cristo. Y entonces yo me imaginaba pues, que estaba el director de pues, tal medio digital católico, que le llegaría alguna noticia, ¿no? Oye, en Irak le han pegado una bofetada a un cristiano, y entonces él, pues con muy buena voluntad, pues le ponía un poco de nata, lo hacía un poco más llamativo, ¿no? Para que cuando nosotros lo leyéramos dijéramos, jolín, mira qué fe de esa gente, ¿no? Y eso nos moviera a más amor al Señor. Y yo estaba convencido de eso, o sea, no me creía que fuera posible que hoy hubiera alguien dispuesto a morir por Cristo. Y entonces pasa el tiempo, Benedicto XVI, algunos presidentes de algunos gobiernos, muy pocos, empiezan a hablar de esa persecución y empiezan a hablar de genocidio, ¿no? Y entonces digo, pues a lo mejor es verdad. Y entonces, claro, tampoco ayudaba, que luego ya descubrí que precisamente por eso, ¿no? Pero en ningún gran medio de comunicación se hablaba de persecución y es la realidad más perseguida en el mundo. 360 millones de cristianos son perseguidos cada año, ¿no? 360 millones. Bueno, no salían en los grandes medios y pensaba, bueno, pues como no sale, no será verdad. Luego te das cuenta que precisamente porque no sale, pues seguramente allí hay algo, ¿no? Y entonces cuando descubro que es verdad, allí a mí eso bueno, pues me provoca, ¿no? Entonces hablamos de provocación, pues a mí eso me provoca mucho, porque me recuerda a la gente de la que mi abuelo me hablaba, que yo admiraba, o sea, gente que vivía pues con una entereza, con una entrega al Señor, dispuestos a morir por Él. Y digo, yo a esa gente quiero conocerla. Claro, yo me veo a mí, que no tengo ninguna razón de peso para renunciar al Señor, porque me puedo jugar la reputación, me puedo jugar, bueno, pues me convierto en el friki de clase y lo máximo que me puede pasar es tener problemas en el trabajo según donde trabaje, no me va a pasar nada más, ¿no? Y te das cuenta como cada día, de 1000 formas diferentes, pues buscas saber de qué modo puedo renunciar, puedo decir que no soy cristiano, ¿no? Y hay muchas formas de decirlo, en el vestir, en el hablar, en el divertirse, en 30.000 cosas que uno puede hacer, ¿no? Pues como vivir como si el Señor no existiera. Y claro, luego te hablan de esos cristianos de Irak, de Siria, de Uzbekistán, de China, de Pakistán y de decenas y decenas y decenas de países. Dices que es que estos tíos tienen todas las razones del mundo para decir yo no soy cristiano, porque no se están jugando su reputación, ser los raros del trabajo como fue mi madre, o ser los raros de la clase, o perder el trabajo. O sea, se están jugando la vida de sus hijos, su vida, sus ahorros, su casa, la educación de sus hijos, se lo están jugando todo. Y entonces, y esa gente que se lo está jugando todo y tiene razones para decir yo no soy cristiano, de repente empieza a ver que cada día están diciendo yo soy cristiano. Y cada día los están matando, y cada día están marchando de sus casas, y cada día se están quedando con una mano delante y otra mano detrás. Y entonces cuando ves eso dices, hay que ir allí, hablar con esos tíos, conocerles, a ver si es verdad que existen, porque hay indicios, pero vamos a ver si es verdad que existen, y o sea, recoger sus historias, porque parece que las que aquí pasaron hace 60 años o el tiempo que sea, se nos han olvidado, y darlas a conocer. Porque al final, o sea, digo, hay muchas cosas en la vida que están bien, tener un buen trabajo, tener una buena casa y tal, pero estamos aquí para ir al cielo. Y todo lo que no nos ayude a ir al cielo, paja. O sea, no... Y es eso. Y entonces, y el testimonio de esos cristianos nos ayuda precisamente a eso. O sea, nos insufla fe. Porque al final la fe es eso, o sea, la fe es confiar. Y uno para confiar tiene que abandonarse. O sea, uno para confiar en su mujer tiene que abandonarse. Uno para confiar en sus amigos tiene que abandonarse en sus amigos. Y uno para conocer a Dios tiene que abandonarse a Dios. Y si uno pretende tener toda su vida controlada, desde el lunes hasta el domingo, ¿no? Y no deja ningún tipo de resquicio para que el Señor se cuele,
pues no va a conocer al Señor. Y esos cristianos son el ejemplo, yo creo, vivo más claro que hay en el mundo de ese abandono, porque es abandonarse hasta perder la propia vida. Y entonces dije, hay que ir allí. Y aparte que es lo que decía, o sea, es verdad que cuando fuimos al principio éramos un poco ingenuos y en el fondo íbamos un poco convencidos de que nosotros íbamos allí a hacerles un bien. Eso, yo ahora lo pienso y pienso, eres tonto. O sea, porque íbamos ahí pensando, no os preocupéis, cristianitos de Oriente, que hemos llegado nosotros, vamos a grabar un documental y ya veréis que vuestra vida a partir de ahora empezará a ir mucho mejor, ¿no? Y luego vas allí y te das cuenta que, o sea, que lo que tú puedes hacer por ellos es muy simbólico, lo más importante es rezar, y luego cualquier ayuda material, por muy importante que sea, es muy simbólica. Y sin embargo, pues lo que te decía antes, ¿no? O sea, ellos para nosotros, o sea, ellos nos enseñan lo más importante que aprenderemos aquí en las jornadas de Católicos y Vida Pública, que aprenderemos en la parroquia, que podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, y es que vale la pena vivir y morir por Cristo. Y si uno tiene eso claro, pues ya el resto de cosas pues son bastante relativas, ¿no? Y esos cristianos tienen eso muy claro y te lo enseñan no con una chapa, como estamos haciendo ahora aquí en el Palacio Euskalduna, sino con su vida, o sea, con la alegría y con la paz con la que viven y con la que mueren. O sea, te enseñan que vale la pena morir por Cristo. O sea, yo recuerdo estar detrás de cámaras, tíos contándote un infierno que no es que no seas capaz de vivir, es que yo pensaba, es que no soy capaz ni de imaginarme ese infierno de vida. Y sin embargo decir, ¿qué está pasando? Que yo, que se supone pues, que lo tengo todo, que todo me va bien, relativamente bien, porque todo el mundo tiene sus cruces. O sea, ¿cómo puede ser que yo esté envidiando la alegría de este tío, que es un desgraciado, que vive peor que las ratas que hay en mi ciudad? O sea, ¿cómo puede ser que yo esté envidiando la alegría de este tío? Y entonces ahí te das cuenta, este tío cena cada noche con el Señor. Cena cada noche con el Señor, y tú no. Y entonces es una invitación a, pues voy a empezar a cenar cada noche con el Señor. O sea que realmente nos invitas a que hagamos una experiencia, no está al alcance de todos, pero que esa experiencia al menos de no ir físicamente allí, porque no es posible para todos, pero al menos pensar y recapacitar, o sea, yo creo que qué es lo que explica ese cambio, ¿no? esa actitud de ellos. O sea, tampoco creo que haga falta ir allí, es decir, que yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha puesto donde nos ha puesto. Es decir, no sé, pues al padre Benoca le ha puesto en Irak, a no sé quién le ha puesto en Nigeria, y a nosotros nos ha puesto, pues a vosotros en Bilbao, a mí en Madrid ahora, antes en Barcelona. O sea que el Señor no nos ha puesto en Irak, o sea, no nos está pidiendo eso ahora, pero tampoco, o sea, también sería un error pensar que no estamos llamados al martirio. Es decir, o sea, el Señor, o sea, por ser católico, o sea, la Iglesia Católica, desde que es Iglesia, ha sido perseguida, y mientras sea Iglesia habrá persecución. Y podemos perder el tiempo intentando a ver cómo conseguimos evitar, ¿no?, que la Iglesia sea perseguida. Pues perfecto, es perder el tiempo, ¿no? Por causa de mi nombre os perseguirán, el Maestro murió en la cruz y nosotros le seguimos a él. O sea, persecución habrá siempre. El tema es pues que ahora en Irak es cruenta, en España no. Entonces, y el Señor no nos pide que vayamos a Irak a buscar el martirio, o sea, el Señor nos pide que vivamos nuestra fe donde nos ha puesto. Y hay muchas formas de vivir y morir por el Señor. O sea, es como muy clara, ¿no?, la forma pues, de los cristianos de Irak, ¿no?, que es vivir con todo o sea, dando todo lo que tienes, que es toda tu sangre. Pero a lo mejor el Señor nos pide a nosotros algo que así de primeras nos puede parecer más fácil, que es el martirio gota a gota, ¿no?, el martirio social, ¿no?, pues de renunciar a la reputación, renunciar a determinadas comodidades, renunciar a según qué cosas. Y puede parecer más fácil, pero yo no tengo tan claro que sea más fácil. Porque si tú te fijas, en los países en los que el Señor es perseguido y sus hijos, nuestros hermanos en la fe, son asesinados, la fe crece. Y incluso te encuentras a gente que antes de la persecución vivió una vida como muchos de nosotros, una vida de fe muy relajada, y que ahora viven enamorados del Señor. Y sin embargo, en los países en los que pues, la fe no es perseguida con la vida, es algo más ambiental, social, sutil, la fe poco a poco se va apagando. O sea que no tengo tan claro que sea más beneficioso y más fácil vivir ese martirio al que todos estamos llamados.
que es fruto de pues, ser sacerdotes, profetas y reyes. Como el tiempo se está echando encima, y antes de acabar, en este momento, si tienen alguna pregunta, que hacer, la pueden ir haciendo, se la entregan a los jóvenes que están en los pasillos y Jaume la va resolviendo, ¿de acuerdo? Y con los teléfonos intentar, por favor, apagar para que no se nos vaya el santo al cielo, no se interrumpa la conversación. Bueno, volvemos de Irak, volvemos otra vez con esa referencia obligada, lógicamente. Y yo te diría, vamos contracorriente, ¿no? Pero no es fácil, estar contracorriente no es nada fácil y para eso se necesita, pues, seguramente fidelidad a la gracia y mucha oración, para estar constantes. Esa capacidad de entrega para que sea total tiene que tener eso, ¿no? Oración, formación, acción. Exactamente, ¿no? Entonces, pero yo voy a algo concreto de tu trabajo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esa manera de comunicar a través de esas campañas tan, digamos, rompedoras o provocadoras, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? O sea, aquí, por ser honestos, dos cosas. Una, o sea, son unas campañas que detrás hay mucha gente detrás de cada campaña. O sea, no hay una multitud de personas, pero hay mucha gente que posibilita que la campaña salga. Es decir, no sobra de una persona. O sea, es un equipo. Y luego otra cosa también digo, que está bien porque el Señor, para cuidar la humildad, te lo hace como muy evidente, ¿no? Pero hay mucho de providencia. O sea, hay muchas cosas que tendrían que salir mal, muchas cosas que pues tendrían que salir a lo mejor un poco peor, y te das cuenta de cómo el Señor va actuando. O sea, que tú haces lo que puedes y lo mejor que sabes, y te das cuenta que, a pesar de eso, si el Señor no interviene, todo es pobre. O sea que salen porque hay un equipo y salen porque el Señor quiere. Vale, estupendo. En todo caso, seguramente que no vais a renunciar y que vais a seguir. Claro. No, y está muy bien, porque además yo creo que siempre lo he pensado, porque además el tema de las charlas, ¿no?, que es la fe que vence el miedo. Yo creo que una de las misiones de esas campañas, que creo que estamos en una época que toca eso, es la de ayudar a que la gente pierda el miedo. O sea, estamos en un momento en el que vivimos acoquinados, o sea, vivimos con miedo, y entonces, pues según en qué ambientes, ¿no?, pues uno tiene que medir todas las palabras que dice, porque según qué diga y de qué modo y no sé cuántos, pues de repente ya tienes una marabunta de gente, ya te han cancelado, ya tienes de repente 30.000 tweets que te están diciendo que eres un hijo de Satanás. O sea, entonces, en una época en que hay mucho miedo, o sea, corremos el riesgo como de normalizar eso, de poco a poco ir escondiendo cada vez más al Señor para evitar todos esos problemas. Y claro, pues mira, si uno quiere hacerlo, que lo haga, pero nuestros hijos se merecen que el Señor tenga carta blanca en la sociedad, o sea, que el Señor reine, ¿no? Entonces, creo que hacen mucho bien estas campañas precisamente para eso, para normalizar lo que debería ser normal, para que esté en el espacio público lo que debería estar en el espacio público de un modo natural. Y luego habrá supongo que otra época de otro tipo de victorias, ¿no? A lo mejor de victorias legales, de victorias educativas, de victorias no sé de qué tipo, políticas, no lo sé. Pero creo que es muy importante que perdamos el miedo porque está en juego la fe de nuestros hijos. Entonces, yo creo que las campañas cumplen esa función. Porque al final es lo que te decía antes, o sea, si yo veo que mi obispo se está partiendo la cara por el Señor en la plaza pública, yo voy detrás y le sigo. Y muchos de nosotros, o todos nosotros, iríamos detrás y le seguiríamos. Pero si no vemos eso, es complicado. O sea, si no hay... Necesitamos, obligatoriamente esos testigos que sean referencia, ¿no? Sí. De hecho, bueno, precisamente... Necesitamos mártires. Precisamente el carisma de la CDP es la dimensión pública de la fe, ¿no? La necesidad de... yo creo que esa es una de las cuestiones culturales más importantes en Europa. Es decir, si la fe la dejamos reducida al ámbito privado, pues se queda mutilada. Es decir, y esa es una de las grandes batallas culturales que hay en Europa, ¿no? Reducir la fe a la dimensión privada o hacer que la fe esté en la vida pública, ¿no? ¿Esto cómo se plantea? Bueno, además es que si estamos convencidos de que, o sea, la fe salva, es decir, que conocer al Señor es un bien para el hombre y que el Señor tiene una respuesta a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros problemas, esconder la fe al ámbito del privado es algo feo, o sea, es egoísta, ¿no?
O sea, es un tesoro que hemos recibido y que no estamos dando porque nos apetece vivir cómodos y no queremos tener problemas y se lo estamos negando a otros. Entonces nosotros ahora pensemos, perdón, ¿quién nos transmitió la fe a nosotros? Y si ese alguien, que a lo mejor es un compañero de trabajo, o que son nuestros padres, o que es no sé quién, o sea, y si ese alguien, para evitar problemas, hubiera dicho, yo no prefiero no hablar del Señor, prefiero no tocar este tema porque quiero evitar problemas. Pues a lo mejor no estaríamos hoy aquí. O sea que esconder al Señor, apartarle de la plaza pública, reducirle al ámbito de lo privado, o sea, podemos usar mil argumentaciones para justificar pues, esa cobardía, esa comodidad, ese lo que sea, pero al final es un egoísmo. O sea, al final es un egoísmo, porque es negarle al hermano lo que a nosotros nos han dado. ¿Crees que es fácil convencer en la sociedad de bienestar? Quizá demasiado, yo creo que lo has indicado a lo largo de tu intervención, ¿no? Durante todo este tiempo, sobre todo con la referencia de los cristianos perseguidos. Cuando se vive cómodo y cuando la sociedad de bienestar va calando en la forma de reaccionar de la sociedad, claro, decirle a alguien que pierda su comodidad, que salga a la plaza pública y que sea testigo, pues no sé cómo se hace eso, la verdad, no es fácil, ¿no? No lo sé, porque yo vivo, no lo sé. A mí también me lo tenían que explicar, a mí también. Hay que estar muy convencido, ¿no? O sea, yo supongo que es fruto de una relación estrecha con el Señor. Eso es. El encuentro, al final, es el encuentro personal con Cristo. O sea, a ver, aquí estamos hablando de muchas cosas y muchas palabras y tal, pero si no hay oración, si no hay una relación personal con el Señor, o sea, eso se deshace como un castillo de arena. O sea, yo me acuerdo que cuando hablaba con esos cristianos, por ejemplo, o sea, una pregunta que a mí me salía a veces era, o sea, estos tíos, o sea, primero, lo que me están diciendo lo piensan de verdad, ¿no? O sea, me están diciendo que están perdonando al tío que ha violado a su hija, la ha secuestrado, la ha tenido como esclava sexual y luego la ha matado. ¿Es verdad que perdona al tío que ha hecho eso? Y tú hablas con esa madre y se lo preguntas y dices, oye, ¿y tú qué les dirías a los tíos que ha secuestrado a tu hija? Y ella te dice, una mujer que no sabe ni hablar, que no sé si aquí vendían la farola antes, una mujer, sí, pues sí, es una mujer que estaría en la puerta del supermercado vendiendo la farola, una mujer sin ningún tipo de cultura de nada. O sea, es lo más bajo en el escalafón social, pero para ver cómo el Señor en la miseria, en los más pequeños, manifiesta su gloria. Pues esa mujer que no habrá leído un libro en su vida, que lo que tú quieras, o sea, el escalafón más bajo en la sociedad, le pregunta si perdona a los que secuestraron a su hija, sabiendo que la habían utilizado como esclava sexual durante 2 años, y te dice, literal, igual que Jesús en la cruz, digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cuando te dice eso, tú te quedas destruido, te desmonta, y luego te das cuenta que no te lo está diciendo porque es lo que se espera que diga como católico. O sea, te das cuenta que toda su vida acompaña eso. O sea, te das cuenta que esa señora vive en presencia del Señor. Y entonces ahí es donde ves, ¿no? O sea, claro, es que cuando tú ves a esos cristianos hay 2 opciones, ¿no? Conocí una familia, por ejemplo, que ella era ingeniero y él era veterinario. Y tenían 2 niñas. Vivían una vida muy relajada. Daesh el 6 de agosto de 2014 llega a Karakosh, les echa de sus casas, se tienen que ir, lo pierden todo, vivían bien, en una familia acomodada. Y vivían, bueno, pues una fe muy relajada. Y él te explica, ¿no?, cómo a raíz de eso descubre al Señor, se da cuenta de qué fe vivía y le da gracias al Señor por lo que ha pasado, porque le ha permitido encontrarle y encontrarse con el Señor, ¿no? Y te das cuenta que ese amor que ha nacido de repente dentro de él por el Señor no es palabrería, sino que hablas con sus hijas, ¿no? Y ves cómo él habla con sus hijas y continuamente está explicándoles a sus hijas, y sus hijas también descubren, ¿no?, todos los motivos que tienen para dar gracias al Señor. Gente que vive en un contenedor de mercancías, que ha vivido en tiendas de campaña, que antes ha vivido en centros comerciales abandonados, con enfermedades en la piel por falta de higiene, matando ratas cada día en el cubículo en el que vivían, o sea, una mierda de vida. Y entonces ahí dices, este tío, que después de perderlo todo por el Señor, te dice esto, o está loco, o su relación con el Señor es tan concreta como la que yo tengo con mi mujer, o con mis hijos, o con mis amigos. Si para él la relación con el Señor es una suma de ideas y de teorías y de preceptos y no sé cuántos, pobre desgraciado.
y te das cuenta que lo que él tiene es una relación concreta con el Señor. Y entonces, fruto de esa relación concreta con el Señor, sale todo lo demás. Bueno, yo creo que estamos ya terminando, porque hay que concluir de alguna manera, y bueno, simplemente yo creo que Jaume, a través de su experiencia de vida, lo que nos ha transmitido es que estamos todos llamados a ser testigos, que la coherencia entre lo que pensamos y lo que creemos es fundamental, que esta sociedad, más que profetas, necesita testigos, y que el testimonio de nuestros hermanos perseguidos en Irak, con los casos concretos que él nos ha transmitido, pues son un verdadero referente. Es decir, que es evidente que esa capacidad de entrega que tienen, pues tiene que nacer, como dice Jaume, de dos fuentes, ¿no? Del encuentro personal con Cristo y de una fidelidad a la gracia. Así que con estas palabras concluimos. Le damos las gracias a Jaume por esta hora de conversación. Muchas gracias. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima, que será... Dentro de 10 años. Exactamente. Muy bien, gracias, Jaume. Gracias.